Listo, buenas noches con todos. ¿Cómo están? Espero todo bien. Gracias por conectarse a un capítulo más del podcast que ya hemos venido obviamente avanzando. Está bien, en varios videos. El podcast se llama Ciberseguridad para Todos. Está bien, bienvenido. Ahora tenemos un invitado bastante especial, correcto, donde nos va a hablar respecto a ciberseguridad con propósito hacia un marco digital tras. ¿Correcto? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Marcos de referencia, cómo poder implementarlo, obviamente, de una manera bastante adecuada. ¿Estamos? Ahora voy a presentar a Nicanor Sacsayhuamán. Nicanor es un profesional con una gran experiencia en relacionados en temas de ciberseguridad, seguridad de la información, continuidad. Correcto, él tiene un máster en la parte de seguridad de la información empresarial por la Universidad de Barcelona. Correcto, cuenta con diferentes tipos de certificaciones internacionales, como por ejemplo en la parte de gobierno de TI, ¿no? ITIL, COVID, ISO 27001, en la pauta de editor, CISM, correcto, PCSM, PCS, ¿está bien? Y actualmente trabaja en el COE de Arquitectura de TI en el Banco de Crédito de Perú, liderando iniciativas de gobierno tecnológico, ¿está bien? Ha sido director de la membresía de Cloud Security Alliance, ¿no? Por ahí el SSA, todo lo que se ve controles en temas de seguridad, de repente los que están escuchando por primera vez, miembro de ISACA Lima y cuenta pues con más de 23 años de experiencia profesional en gobierno de TI. Ha desempeñado servicios y dentro de sus roles como arquitecto de cloud, contingencia y recuperación de TI, sede de la información, la parte de auditoría, gobierno, ¿no? Y también adicionalmente es docente en diversas universidades y de instructor también privado, ¿no? En temas de gobierno, en cursos de gobierno de TI y ciberseguridad en diversos tipos de instituciones. ¿Estamos? Nicanor, no sé si por ahí puedas, podemos verte para poder ya iniciar con esta sesión de lo que nos vas a comentar, lo que nos vas a hablar, ¿correcto? A ver, un segundo, creo que Nicanor ha tenido una pequeña caída. Un segundo, por favor. Ya estábamos conectados con Nicanor, pero a veces puede pasar estas situaciones, ¿no? Un segundo ahí que veo que se está conectando. Nicanor, no sé si ahí nos escuchas, ¿me confirmas, por favor? Sí, sí, sí. ¿Qué ¿Sí? tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿Qué tal? Creo que cuando estuve presentando justo se cortó. sí, 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 lo Parte sé. de, a veces suele pasar en estos temas en caliente. Un gusto, Nicanor. Justo le comentaba a las personas que estamos dentro del podcast la amplia experiencia que tienes dentro de la parte de TI, de ciberseguridad, de seguridad de la información, correcto el rol que actualmente vienes desempeñando. Y bueno, con el tema que nos trae ahora, que nos vas a comentar, nos vas a disertar, obviamente en el podcast de ciberseguridad para todos, ¿no? ¿Está bien? Y tenemos aquí un lema que es bastante importante, y nosotros lo mencionamos, es porque la ciberseguridad no es solo para expertos, sino para todos, ¿no? Que eso es algo bastante importante. Ahí, Nicanor, a ver, por favor, te doy el pase para que puedas ahí comenzar. Recuerden nada más, antes de avanzar, si tienen preguntas, consultas, por favor pueden realizarlo en el chat. Está bien, para que al final de la presentación Nicanor pues, nos pueda resolver las dudas, estamos, y poder obviamente cerrar de la mejor manera. Ahora sí, Nicanor, es todo tuyo. Vale, perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Un gusto de compartir con ustedes. Y bueno, y aquí hay varias personas que me conocen y justo hay varios alumnos que están por acá. Así que muy, muy contento de compartir con ustedes un poco de experiencia y un poco de conocimiento sobre este tema, que justo fue el año pasado. Ya les contaré, pues, ¿no? De lo que he vivido en Buenos Aires y sobre una conferencia que asistí, luego pues trabajé en algunos proyectos asociados a este tema, y que justo creo que calza bien en lo que estamos viviendo hoy en día en la parte de ciberseguridad y sobre todo en la parte de confianza digital, que es lo que quiero un poco ahondar en el tema, ¿ya? Entonces voy a mostrar la presentación. Voy a iniciar la reunión primero con un video. Me gustaría iniciar con un video que quisiera mostrarles ahora. Déjenme por acá, lo tengo el video. Aquí está. Un segundito. Quiero mostrarles el video por acá. ¿Dónde estás? Aquí está. Un segundito, voy a cargar el video ya. Ahí.
voy a compartir, ¿ya? ¿No? Ya, bien. Hasta ahora nunca había habido un ejército de hackers. Ya me parece que no está reproduciendo porque no. Inició, pero ya no se quedó en stand-by, me parece. Sí, ahí está. Sí, se deshabilitó automáticamente el micrófono, ¿ya? Voy a Ya, compartir, pero sí se logra ver el video, ¿verdad? Voy a poner el video, ¿ya? Vamos por acá. Vale, vale. Ahí está. mira, no sé si solamente soy yo, pero no logro escuchar el video, Nicolás. Sí, no, no se Sí, escucha. Sí, no se escucha, no se escucha. ¿se escucha? O sea, al inicio sí estaba, pero Ya, déjeme ver. Voy a volver a compartir. Parece que se corta el micrófono cuando yo habilito el video, ¿ya? Entonces lo que va a pasar es eso, ¿ya, chicos? ya, ok. Voy a volver a compartir entonces. Nunca había habido un ejército. Hasta ahora nunca había habido un ejército de hackers. Ucrania combate también digitalmente la invasión rusa. Más de 250.000 voluntarios han respondido al llamado del viceprimer ministro Mikhailo Fedorov a sumarse al llamado Ejército de las Nuevas Tecnologías de la Información y combatir así los ciberataques de Rusia. Entre los miembros también hay hackers activistas. Los ataques que llevan a cabo pueden ser molestos y a veces humillantes, como por ejemplo desactivar las páginas web del gobierno, pero no son una declaración de guerra digital. Yo diría que más bien son una humillación. La guerra de Ucrania es sobre todo una guerra armamentística. Se bombardean ciudades, se destruyen viviendas, la gente se ve forzada a huir. Pero paralelamente a esta guerra más visible, se producen también ataques cibernéticos por ambas partes. Un ataque cibernético puede afectar el acceso al agua, a los alimentos, a la energía, a la atención sanitaria, y eso es a lo que nos estamos enfrentando ahora. Pero antes de que los tanques rusos entraran en el país, los hackers ya estaban atacando Ucrania. Bloquearon webs del gobierno y de bancos e infectaron computadoras para destruir datos. En 2014 hubo un gran ciberataque durante las elecciones presidenciales. En 2015 y 2016, los hackers paralizaron parte de la red eléctrica en pleno invierno, y en 2017 un programa de sabotaje borró discos duros y servidores. Lo que vimos en 2017 con el ataque NotPetya fue un ataque a gran escala. Impactó en varias industrias de todo el mundo, incluyendo la naviera multinacional Maersk.
Afectó a muchas industrias y provocó daños por un monto total aproximado de $10.000 millones. Tuvo un impacto a gran escala en todo el mundo. Y los presuntos ciberataques rusos continúan hoy, desde robo de datos a ataques digitales a centrales eléctricas y otras infraestructuras. Las comunicaciones militares también se han convertido en objetivo. Hoy en día, cualquier tanque o aeronave es una computadora y está conectada a la red. Tan solo estas maquinarias albergan ya gran cantidad de cibertecnología. Ucrania se defiende también contra el ataque ruso en las redes sociales. El ministro de Transformación Digital emplea Twitter para hacer campaña contra la guerra. Elon Musk ofreció sus satélites Starlink para que Ucrania no se quedara sin internet y los activó de inmediato. Hizo un llamado a las empresas extranjeras para que boicoteen a Rusia. Son ya muchas las que han abandonado el país. El daño económico es inmenso. El ministro de Transformación Digital ha estado muy activo en Twitter, presionando a los directivos de grandes compañías para que boicoteen a las empresas rusas. Aunque las bombas provocan mayor devastación que los virus informáticos, en Ucrania se libran dos guerras, la real y la digital, en paralelo. ¿Qué tal? Ahora sí, de nuevo por aquí. Espero que se haya escuchado y se haya visto el video, ojalá. Un poco quería mostrarles este video porque quería mostrarles la realidad que hoy en día estamos viviendo. Y hoy ya no solamente hablamos de personas descontentas, de empleados distraídos, estamos hablando de básicamente organizaciones montadas. Estamos viviendo una ciberguerra empresarial. Miren cómo Estonia, Letonia, en Rusia, todo esto que hoy en día vivimos, tal vez para nosotros no es tan común ver esto, ¿no? Sin embargo, para otros países de Latinoamérica sí, ¿no? Frente a ello, se requiere de implementar, se necesita implementar controles, implementar estrategias claras de ciberseguridad en el país como tal. Y para ello, la confianza digital nos ayuda muchísimo. El gobierno peruano ha implementado una ley, ¿no?, de gobierno digital, ¿no?, el cual pretende de alguna manera minimizar esta problemática, ¿ya? Y esta charla consiste en ello, de cómo la ciberseguridad va a complementar a la confianza digital. Cómo es que existe un framework, una buena práctica que ISACA ha creado en materia de confianza digital y cómo esto se complementa con la ciberseguridad. Voy a mostrar la presentación y voy a iniciar con el tema, ¿sí? Vamos. A ver, voy a mostrar aquí. También comentarles, aquí hay, como ya lo comenté, hay muchas personas que me conocen, hay varios alumnos que estamos acá. He tratado de hacerlo mucho más amplio este tema porque veo que es de necesidad, ¿no? General en la comunidad. He tenido la oportunidad también de hablar en otros foros sobre este tema y me di cuenta que hay muchas personas que realmente requieren conocer esto, ¿no? Entonces, siéntase libre de hacer más preguntas y en el chat igual también podrían dejar ahí algunas consultas que ustedes consideren pertinentes. ¿Me avisan si logran ver la presentación? ¿O todavía? A ver, me avisan si ahí. Por el momento todavía. A ver, ¿Todavía? ahí te voy Sí. confirmando. Ya veo que está cargando. Ya ahí está, ya está. Buenazo, gracias. Listo, bueno, ya está toda esta parte y acá. Ya vimos sobre el video y un poquito aquí antecedentes, cosas que están pasando hoy en día que realmente requiere nuestra atención en las empresas peruanas. Casos como el caso Crowell en el año 93, ¿no? Sobre una empresa, bueno, era un funcionario de una empresa financiera que manejaba dos contabilidad paralelas con dos softwares diferentes. Y bueno, y este era un caso de Shadow IT, como ya lo vieron ahí
en el video también. Luego otro caso de Prosegur, en el cual el área de ciberseguridad comercializaba la data de Prosegur. O sea, esto está en internet, ¿no? Una cúpula de ciberseguridad de Prosegur comercializaba la data de esta empresa. Otro evento, como el Club de Tarot, también muy sonado aquí en el Perú, ¿no? Y esto fue asociado a una API expuesta y que un aplicativo tarot chino, a través de un pago, podrían ingresar a las empresas que licitaban con el sector público, con el Estado, y podrían saber las otras propuestas y con ello mejorar sus propuestas y ganar las licitaciones, etc. Otro evento, el de RENIEC, que también pasó hace unos años, en el 2022, y filtrado de su información. Y esta información no solamente se filtró, sino también se fue comercializando mediante un aplicativo que crearon en la Deep Web que se llamó Zorrito Run Run. Ese aplicativo lo descargabas y podías hacer las consultas RENIEC con todos los datos que maneja RENIEC, pero no era RENIEC, era de la Deep Web. Entonces, el tema de las extorsiones, los problemas de inseguridad ciudadana que vimos hoy en el Perú, esto ya ha sido, pues, como que manejado de hace varios años atrás, ¿no? Esto se está cosechando, lo que ya han sembrado hace años atrás. Y bueno, y el último evento, el más reciente, el más sonado sobre todo del IBK el año pasado, ¿no? En más o menos noviembre, me parece que fue, ¿no? El tema de la filtración de datos y la extorsión que se hizo, ¿no? A esta empresa. Entonces, aquí hay eventos peruanos que están sucediendo que realmente requieren la atención de nosotros, que no solamente requieren controles de seguridad de información, sino también requieren controles de ciberseguridad. Y para poder implementar ciberseguridad en una organización debemos tener una estrategia clara y concisa. Y qué mejor que tener un framework que va a ayudar a las organizaciones. Este framework, que ya lo vamos a ver en unos minutos, tiene que ver con confianza digital. Y la confianza digital está asociado a tecnologías, seguridad, data, personas, procesos, servicios. Es un ecosistema completo para poder generar confianza digital. Muchos pensaríamos que solamente generar confianza digital es a través de la tecnología. Pues no. Son todos los componentes que generan confianza digital. Una de ellas es la seguridad, un pilar, y es en materia de esta conversación. Tal vez en una conversación más adelante podemos hablar sobre lo que es confianza digital en la arquitectura de las tecnologías, por ejemplo. Confianza digital en la IA, confianza digital en la nube, ¿no? Y así podríamos hablar mucho más temas y abrir el abanico y todo el espectro que esto genera, pues, ¿no? Entonces, entrando a este tema, lo que vamos a hablar en estos minutos es sobre la problemática que lo acabo de comentar, el programa de seguridad y ciberseguridad que se plantea frente a ello, el gobierno de la ciberseguridad, cómo cambia. Aquí les traigo algunas pautas básicas para que tengan una referencia de cómo se gobierna la ciberseguridad, porque no solamente se requiere gestionar, sino hay que gobernar. Aquí entra ya otra palabra, gobierno. Y también sobre la conciencia digital que acabo de comentar inmediatamente. Entonces, la problemática. Así, a grandes rasgos, comentarles, estos son datos del Cloud Security Alliance. Así, a alto nivel, el problema que se está generando actualmente en Perú, porque estos datos son a nivel de Perú y por cada país, habla de que las empresas en Perú ya cada día están utilizando multinube. Cada día las empresas tienen no solamente un proveedor de nube, sino varios proveedores de nube. Hoy en día, 2024, mes de noviembre, hace un año exactamente casi, estos datos. De este año está por salir en estos días el estudio del dato porque es anual, ¿ya? Entonces, en los siguientes días va a salir un nuevo estudio de este año 2025. Por otro lado, el problema también se centra aquí en el Perú en el Shadow IT. El Shadow IT, que es esa tecnología no formal, tecnología no controlada por TI y que es administrada, gestionada y controlada por el mismo usuario del negocio, el cual define sus propias tecnologías, sus propios servidores, su propio aplicativo, él mantiene, gestiona, hace sus backups y hace todo. Este Shadow IT en el año 2023, 2020, 2019 para atrás, lo veían como que algo positivo, lo que no es un problema tan grave. Hoy, 2024, cuando hasta el año pasado, ya es una percepción negativa y ya le están tomando foco los líderes de las organizaciones. Ya no es tan tibio como el año 2022, como le indica acá.
¿Y por qué? Porque a través del Shadow IT está ingresando el ransomware. A través del Shadow IT está ingresando sanciones, litigios, problemas legales a la organización. A través del Shadow IT se está explotando vulnerabilidades de Zero Day. Es que estamos trabajando con tecnología, entre comillas, no estándar, en tecnologías no seguras. Porque ellos no son expertos en seguridad. Se supone que para eso está el área de tecnologías, para poder gestionar, aprovisionar y mantener esas tecnologías formales de la empresa. Lo que no es formal no se debería gestionar y además debería ser prohibido y hasta sancionado. Entonces, una empresa que utiliza software pirata, pues eso no podría pasar en una empresa, ¿verdad? No debería pasar. Y más aún si es un software que lo ha comprado el área de, por ejemplo, recursos humanos, que tiene su experto en tecnología, podrá tenerlo, pero lo que no sabe ese experto de tecnología, cuáles son las reglas de uso en nuestra empresa, porque para eso está el área de TI, ¿no? Para eso están sus procesos que ha definido el área de tecnologías, ¿no? Luego, la otra problemática está la migración a la nube y los incidentes que hay en la nube. Los incidentes se van manteniendo según este estudio. Aquí en Perú, los incidentes de que hemos tenido el año 2023, 24, 21 y 22, como que han ido ligeramente incrementándose, pero entre 2022 y 2023 y 2024 se han mantenido. Esto quiere decir que la tendencia es a subir los incidentes más comunes en materia de nube, ¿no? La mayoría de problemas tenemos aquí la disponibilidad y el delay que más tenemos. Entonces, frente a ello, como podemos observar, a nivel de Perú, ¿no? El mundo digital y el mundo de la nube, como tal, está creciente. Los problemas también están latentes, o sea, no estamos yendo a la baja, más bien están creciendo los problemas, ¿no? A esto agreguemos los actores de la nube. En el mundo de cloud, esto agrava más el tema para la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ya dije que hay multinube, problema más. Ya dije que hay Shadow IT, mayor problema. Ya dije que hay mayores incidentes de seguridad en la nube. Entonces también, hoy en día, hay más actores. Ya no solamente hablamos del Cloud Service Provider, sino también del Cloud Broker, que es el minorista, el que te brinda el servicio cloud, pero a empresas pequeñas o medianas, ¿no? No todos compramos al mayorista, es decir, al vendedor principal como AWS, Azure, lo que sea. Está el Cloud Consumer, que es el consumidor, está el Cloud Auditor. Ahora, por la normativa de la SBS 504 para el sector financiero, por ejemplo, nos pide auditar a las empresas de nube continuamente. De manera anual, como mínimo, una auditoría al año a las empresas de nube en materia de cloud y en materia de seguridad, sobre todo con los controles que define, en este caso, la normativa 504 de la SBS, en este caso. Bueno, y el proveedor de nube que tiene mucha responsabilidad en el servicio como tal. Esta, ¿ya? ¿Qué más? Sobre la problemática en cuanto a la ciberseguridad asociada al multinube, ya aquí se va multiplicando el problema, pero a nivel de ciberseguridad, por ejemplo, la falta de estandarización en la seguridad multicloud. De caja, ninguna tecnología se debe utilizar. Toda tecnología tiene que ser estandarizada antes de ingresar a la empresa. Por ende, al estandarizar, se tiene que hardenear esa tecnología. Se tienen que definir reglas claras para el uso, con lineamientos, con líneas base de seguridad, si es necesario, con procedimientos claros, ¿sí? Y eso es una problemática actual. Las empresas no estandarizan su tecnología. Lo compran, lo evalúan, a usar. Nunca lo hardenearon. Y si hardenearon es porque son servidores o sistema operativo o base de datos, ¿no? Ese hardening no es para clouds, porque dicen, no, el cloud no necesita, porque es software como servicio. El software como servicio no necesita. Pues mentira, todo tiene que pasar por una estandarización. Otra problemática en el mundo de la ciberseguridad es la gestión de identidades. Muchas empresas peruanas no tienen un área, un proceso, un rol ahí que se encargue de la gestión de identidades. Piensan que es un procedimiento más, es una actividad más, y lo dejan de alguna manera desatendida. Con que tengan un directorio activo, ya basta y sobra. Pues mentira, acá hay mucho más. Y como parte de los controles de ciberseguridad, tienen que tener en cuenta que esto de acá es primordial, es el pilar básico de la ciberseguridad, la gestión de identidades.
Tiene que tener un área, un rol, tecnología, presupuesto, gente trabajando en gestión de entidades. Otro problema es la visibilidad limitada. Hay dificultades para poder visualizar los activos y las amenazas. No tenemos tecnología, ni presupuesto, ni siquiera tenemos un CyberSOC montado ni contratado. Entonces, estamos ciegos ante la ciberseguridad. Configuraciones erróneas expuestas por desconocimiento de las nuevas tecnologías. Viene la computación cuántica, viene la computación en el borde, viene blockchain. Todas son tecnologías nuevas, todos estamos aprendiendo, pues esto genera también configuraciones erróneas. Amenazas avanzadas y ataques dirigidos, el ransomware, ya hablé de los ejemplos anteriormente. Hay cada día mayor cumplimiento normativo, hay más regulación que cumplir. Ya hablé sobre la CBS 504, la ley de ciberseguridad, entre otros, ¿no? El LPDP peruano, etc. Falta de talento especializado es otro problema, ¿no? Justo hay un estudio que una vez vi de CEO, ¿no? Hay una revista CEO, que habla sobre los puestos aquí en Perú. Hablaba sobre en materia de seguridad, ¿no? De 7 puestos, 7 no están cubiertos. De 10 puestos, 7 no están cubiertos en temas de seguridad. Imagínense, solamente se cubren 3. Y el resto se cubre con otros países, ¿no? Trayendo profesionales de otras partes. Imagínense cuánta necesidad tenemos en el país. ¿Qué más? Y por último, el costo es elevado. Pues. Todo lo que se en materia de ciberseguridad es muy costoso. Y por ende, las organizaciones no quieren apostar en ello. Esperan hasta lo último, que les pase lo último para recién apostar, ¿no? O invertir, mejor dicho, en materia de ciberseguridad. Entonces, frente a ello, necesitamos generar un programa, no solamente controles de ciberseguridad, sino un programa. Y para generar un programa necesitamos buenas prácticas, frameworks, ¿no? Basado en ciertos frameworks aceptados mundialmente. Uno de los más comunes es el NIST-CSF, que vendría a ser el NIST Cybersecurity Framework, el cual, a muy alto nivel para comentarles, pues tiene una serie de etapas, la etapa de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Entonces, la ciberseguridad para el NIST se centra en estas 5 etapas, de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. En la identificación hay una serie de actividades claves que tenemos que implementar para poder responder a la ciberseguridad o implementar nuestro programa de ciberseguridad. Uno de ellos, identificar gestión de activos. O sea, la CMDB que conocíamos, esto tiene que ser explotado muchísimo, ¿no? En el lado de proteger, tenemos, por ejemplo, acá la seguridad de data security. Entonces, tenemos que tener un rol, un proceso, un área para data security. En el lado de identificar, yo comenté la parte de la CMDB, la gestión de activos. Tiene que haber un área, un rol, un proceso definido para la gestión de activos. No es una actividad más común y corriente que genera un deployment y descubre y ya lo poblamos, ¿no? Es más que eso, imagínense. Es lo que dice el Cybersecurity Framework. ¿Eh? ¿Qué más en el lado de detectar? Anomalías y eventos. Entonces tenemos que tener un proceso, un rol de detección. Ahí tenemos un CyberSOC, por ejemplo, ¿no? Con herramientas para detectar anomalías, comportamientos incluso anómalos de empleados que tienen comportamientos anómalos con herramientas tipo el UAVA, ¿no? Que analicen el comportamiento inusual de los usuarios finales para detectar posibles insiders. Imagínense. Luego, responder. En la parte de respuesta hay todo, aquí entra a tallar aspectos como, por ejemplo, los planes de recuperación de respuestas, entran a tallar aquí los playbooks para esos escenarios de esos planes de recuperación de respuestas, aquí entran a tallar los planes de recuperación de desastres enfocados a ciberseguridad. Aquí entra a tallar, por ejemplo, los tiempos de recuperación para ciberseguridad, por ejemplo, el máximo tiempo de respuesta. ¿Qué más? Entra a tallar también el BIA, el análisis de impacto en el negocio enfocado a ciberseguridad. O sea, como que lo que conocemos en materia de continuidad de tecnología, recuperación de desastre, tiene que acondicionarse para ciberseguridad. En la parte de recuperación, ¿no? Y planificación y mejora continua, esto de alguna manera tiene que ver con las ISO, algunas prácticas, el círculo de EMI, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, aquí indicadores, dashboards, métricas, tiene que ver con sanciones a los incumplimientos, a las políticas, alineamientos y a todo el framework documentario que generemos en materia de ciberseguridad, que lo vamos a ver en unos slides más adelante, ¿ya?
Entonces, aquí he tratado de resumirles a muy alto nivel el NIST CSF. Y en respecto a la SBS, la resolución, aquí les dejo en este gráfico el detalle de todo lo que pide la SBS, todas las cláusulas y los artículos que tiene. Dentro de ellos, y me centro en el artículo 14, indica que debemos tener un programa de ciberseguridad. Este programa de ciberseguridad incluye a todos los terceros, cloud y no cloud, dice en este caso la norma. Cloud, todo lo que es IaaS, PaaS y BPaaS, Business Process as a Services, ¿no? BPaaS. Y todo lo que no es cloud, estaría acá. Estoy hablando de hosting, house y colocation o servicios terceros. Eso no es cloud, pero también ingresa acá. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tienen un servicio connotado en hosting, housing, también requiere de controles de ciberseguridad, ¿no? Por si acaso. Y bueno, y otras cláusulas más que hablan sobre un sistema de gestión de ciberseguridad, de seguridad de información y ciberseguridad. Y así lo nombra con este nombre, mira. Le pone estas siglas incluso, ¿no? Ya le coloca un nombre, una etiqueta, la SBS, Sistema de Gestión de Seguridad de Información y Ciberseguridad. Es lo que exige al sistema financiero, ¿ya? Esta es una referencia, básicamente. Entonces, tomando en cuenta los problemas que hemos visto anteriormente, tomando en cuenta también el NIST CSF, la normativa del SBS, pues, ¿cómo sería un sistema de gestión de seguridad de información y de ciberseguridad? A muy alto nivel, aquí les puedo mostrar algo. Primero, tiene lo que tenía un SGCI común y corriente, ¿no? El Plan Do Check Act, ¿no? De círculo de Deming, de mejora continua. Por el lado del plan, tenemos estos puntos. Objetivo, alcance, lo seguimos teniendo, solo que enfocado a ciberseguridad. Inventario de activos también lo seguimos teniendo. La gestión de riesgos, tenemos que tomar en cuenta riesgos de ciberseguridad. Política, alineamiento, líneas base de seguridad y etc. Aquí se amplía bastante el framework documentario. Por el lado de seguridad e información hablamos de política, alineamientos y procedimientos. Hasta ahí acababa el tema. Hoy en día, en materia de ciberseguridad, esto se extiende muchísimo más con líneas base de seguridad, con playbooks, runbooks, ¿qué más? Con procedimientos, con líneas base de seguridad. O sea, como que el espectro documentario se amplía mucho más en el mundo de cybersecurity. Por el lado de los comités, la cultura, ética y comportamiento para generar el engagement en materia de ciberseguridad, también aquí me amerita un cambio, un refuerzo en este lado. La cultura, en el lado de cybersecurity, ya no es solamente capacitar, charlas, imágenes, acá es mucho más agresivo. Incluso se tienen, como parte de la cultura, se tienen focalizado a los usuarios que vas a tratar de hacer ingeniería social para intentar que ellos caigan y puedan activar una especie de ransomware, que al final no es un ransomware, simplemente es una simulación de ello. Y muchos usuarios van cayendo. Y cuando caen, lleva tu curso. Caen 3 veces, una amonestación por correo. Caen una cuarta vez, se eleva a sugerencia o a su jefatura inmediata. No hay una amonestación ya por escrito. Entonces, hay una serie de sanciones que se pueden generar para que la gente genere cultura, ¿no? Para el awareness de la ciberseguridad. No es tan sencillo de solamente capacitar, sino la gente tiene que ponerlo en práctica, ¿ya? Entonces, sí, hay herramientas, hay plataformas hechas en materia de ciberseguridad para poder generar cultura en la organización, ¿ya? Entonces, como que esto también se ha robustecido pues, bastante. Por el lado del DO, de la implementación en materia de ciberseguridad, hablamos sobre la protección de amenazas, detección de incidentes, que también lo teníamos antes. Aquí explotamos en detección de incidentes de ciberseguridad con escenarios de ransomware. Identificación de vulnerabilidades. Hay algo que me estaba olvidando acá. La protección de amenazas. Aquí no solamente hablamos de amenazas comunes y corrientes, sino también de amenazas inteligentes, ¿no? Tenemos que aquí en materia de ciberseguridad no solamente identificar las amenazas, sino también anticiparnos a esas amenazas, ¿no? También tenemos la parte de recuperación de servicios de TI, ya le comenté hace unos minutos, el DRP, los planes de continuidad de negocio, el análisis de impacto al negocio, los tiempos de recuperación, las pruebas, las estrategias de recuperación, todos enfocados también a ciberseguridad. Y esto implica que los planes de recuperación de desastre de tecnología incluyan escenarios de ciberataques. Y estos escenarios de ciberataques requieren de playbooks, o sea, de procedimientos claros ante un escenario de ciberataque. Gestión de accesos, que es bien común. Acá en gestión de accesos también se hace mucho más preponderante. Y el CyberSOC, que también lo comentaba. Es en la parte del DO, ¿no? En la ejecución en la implementación de controles. En el check, aquí sigue igual la parte de la auditoría, monitoreo, revisión, ethical hacking.
análisis de vulnerabilidades y el gap análisis. Aquí yo agregaría un punto adicional que vendría a ser el equipo de... hay un equipo, se le llama Cyber Trooper, donde están el equipo rojo, el equipo azul, el equipo púrpura, que de alguna manera simulan ataques de ciberseguridad en la organización, detectando posibles vulnerabilidades internas, ¿ya? Luego tenemos acciones correctivas y preventivas, ¿ya? Estas acciones preventivas, que la parte del AC, que es la mejora continua, esto no ha cambiado, igual tenemos las acciones correctivas, pero se formaliza mediante formatos, formularios, ¿no?, de acciones preventivas y correctivas, y también la revisión por la dirección, donde también se va a ejecutar como mínimo una vez al año, ¿ya? Entonces, en esencia, si lo vemos desde el lado de gestión, porque la charla de hoy estamos hablando de gestión de la seguridad de información, ¿sí? Hasta ahorita estamos hablando de gestión, la parte estratégica de la seguridad de información. No estamos hablando de controles específicos, ¿sí? Esta es la vista estratégica de la seguridad de información. Y en materia de ciberseguridad, esa vista estratégica cambia, se actualiza, ahí se refuerza, como lo acabo de comentar. Si alguien me pregunta, y profesor, ¿y qué pasó, por ejemplo, con el SOA, la Declaración de Aplicabilidad? ¿Existe? ¿Sí, sigue habiendo acá? Pues sí existe. Solo que va a existir con los controles, ya no solamente de la ISO 27001, sino otros controles del NIST Security Framework, con los controles de la SBS si fuera de que le aplica a su empresa, con los controles de la ISO 27017 para lo que es seguridad en la nube, con los controles de la ISO 27018 para lo que es privacidad, etc, 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 etc. Lo que ustedes consideren, ¿ya? Y en materia de gobierno, ¿no? En gobierno y ciberseguridad, porque si bien es cierto, hasta aquí hemos hablado de gestión, cómo se gestiona la información y la ciberseguridad, en materia de gobernanza, también esto es otra capa adicional a la seguridad de información y a la gestión. Aquí les dejo los componentes claves que pueden tomar en cuenta en materia de gobierno de la ciberseguridad, que es otra capa adicional a la gestión, o sea, complementa la gestión. Tenemos, por un lado, tenemos el documento estratégico de la gobernanza, es decir, los principios básicos de gobierno de ciberseguridad, el modelo de madurez en materia de ciberseguridad. Tenemos un marco de gobierno. Tiene que decir un marco de gobierno de ciberseguridad. Por ejemplo, COVID es un marco de gobierno de tecnologías que puede ser enfocado a un área, le dicen área foco, ¿ya? De ciberseguridad. Existe un libro, si no lo conocen, asociado de COVID para ciberseguridad, solamente COVID para ciberseguridad, que no es el único, ¿ya? Existen muchos más frameworks, ¿no? Como FIEC, por ejemplo, para el sector financiero, ¿no? Para elevar aquí para el nivel de madurez en materia de ciberseguridad para el sector financiero, ¿no? Entre otros. ¿Qué más? El Comité de Vigilancia de Gobierno, que es el Comité de Gobierno de Ciberseguridad, el modelo de políticas de gobierno. Aquí en políticas, pues hay infinidad de políticas que vamos a trabajar acá en materia de ciberseguridad, ¿ya? Aquí, pues, hablaremos horas y horas, tenemos que hacer un mapa de políticas de ciberseguridad en lo que realmente le pega, le duele a la empresa. Porque de hecho que podemos incluir cientos de políticas, pero no es eso. La idea es tener las políticas que realmente le sirva y que realmente le duele a la organización. Software GRC, hoy en día, cuando hablamos de ciberseguridad, ya no solamente se habla de la ciberseguridad aislada, sino que esto tiene que estar enlazado con la control interno, con auditoría, con riesgos y con tecnologías. Entonces, se requiere software para automatizar todo esto, ¿no? Ya no solamente con Excel, Word, generar pues ciberseguridad, ya no, eso ya es imposible. Software de gestión de políticas, disciplinas del programa de ciberseguridad, desarrollo de talento, ¿no? En materia de ciberseguridad, acá hay todo un programa de gestión de talento, ¿no? Certificaciones, promociones, ¿no? En programas de entrenamiento, certificaciones en materia de ciberseguridad dentro de la organización para sus colaboradores propios, ¿eh? Hoy en día, cuando un nuevo trabajador ingresa al área de TI, por ejemplo, debe ser capacitado con ciertas habilidades, ¿no?, propias de la empresa. Y una de ellas es de ciberseguridad propia de tu empresa, donde se le va a presentar la política y con todo lo que tiene que cumplir y tiene que conocer del proceso de ciberseguridad de tu organización. Y si es del área de TI y de un área crítica como un DBA, por poner un ejemplo, con mayor razón, ¿no? Y esas capacitaciones y esos entrenamientos son periódicos y hay evaluaciones periódicas con exámenes. Total, o sea, una persona, y por más que es DBA, él no es especialista en ciberseguridad, pero tiene que conocer el tema porque tiene que aplicar en su día a día.
También hay los ciberseguros o los seguros en materia de ciberseguridad, ¿no? Y la parte de cultura. Entonces, en conclusión, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de cultura, estamos hablando de framework, estamos hablando de políticas. Miren esos términos. Capacitaciones. Eso es gobernar. Gobernar, por si acaso, no está en el running, en el día a día. El que gobierna define estrategias, dirección. Es por eso que el principal rol de la gobernanza es el arquitecto. En este caso sería el arquitecto de seguridad. Él es el principal actor, no digo que es el único, es el principal actor en la materia, en gobernanza de la ciberseguridad. En cuanto al marco documentario, que ya lo comenté hace unos minutos, aquí les dejo un gráfico. Esto me ha costado un poco esta abstracción que he generado. Hay mucho aquí en este gráfico, por ejemplo, del Information Security Forum. Hay mucho aquí del NIST, ¿no? En cuanto a la abstracción, a este gráfico que les estoy mostrando ahorita. Y aquí les cuento un poquito. Y esto es porque también me han preguntado, ¿no? En diversos foros, ¿cómo es que puedo organizar mi marco documentario en materia de ciberseguridad? ¿Es el mismo igual que seguridad de información? Porque en seguridad de información tenemos las políticas y procedimientos y registros, que es lo que pedía la norma ISO 27001, ¿ya? Y nos da una lista de principales documentos. Pues le digo que sí, es eso, pero un poquito más. Siempre se complementa con la ciberseguridad. Entonces, el marco documentario en materia de ciberseguridad, tenemos las políticas para este lado. Política de gestión de incidentes, política de cuenta de negocio, política de proveedores y terceros, etc., ¿no? Todos con seguridad. Por el otro lado, en la capa de normas y procedimientos, por ejemplo, tenemos las auditorías, revisiones y reportes que tenemos, acá son procedimientos de auditoría, por ejemplo. Pero también por el lado de un poquito más técnico, tenemos los procedimientos técnicos, como por ejemplo procedimientos de acceso, backups, que no necesariamente son de ciberseguridad. Tenemos los playbooks, que yo comentaba hace unos minutos. Estos playbooks son respuestas específicas a incidentes, están asociadas a incidentes, a escenarios. Un ejemplo de un playbook de amenazas internas, por ejemplo. Luego están los runbooks, que es un poquito a más nivel, un nivel más profundo de los playbooks. Son otros documentos que también son del tipo procedimental y son las guías operativas. Ya no están asociadas necesariamente a incidentes, son guías operativas con el paso a paso y hasta con el troubleshooting de cómo ejecutar algo. Por ejemplo, el runbook de gestión de logs y CIEMs. ¿Vieron? Están a bajo nivel. Hasta ese nivel ya se llega en materia de ciberseguridad y en materia de gobernanza. Porque finalmente cuando se gobierna, y aquí lo voy a explicar un ratito más, implica generar toda esta pirámide documentaria, controlarla, sancionar al que no cumple. Ahí lo voy a comentar en un minuto. Luego vienen los procedimientos de gestión y evaluación de riesgos, también que ya lo conocemos, ¿no? Y un procedimiento común que conocemos. Hay documentos de apoyo como inventarios, matrices RASI, entre otros. Son documentos que van a complementar a esos documentos de ciberseguridad. ¿Ok? Aquí les dejo la diferencia porque también me preguntaron, ¿y la diferencia exacta entre un playbook y un runbook? El playbook es qué hacer y cuándo hacerlo. Está orientado a escenarios, ¿no? Y con roles, básicamente. Está muy enfocado a incidentes. En cambio, el runbook es cómo hacerlo. Está con el paso a paso. ¿Ya? Incluso con el print screen, incluso con el código, ¿ya? Incluso con el código, con el script. Y ambos, sobre todo el runbook, ambos, y sobre todo el runbook, son automatizados en software como Cyberbit, Reinforce o aquí el de IBM, el Xforce. Estas son herramientas que automatizan y gatillan el runbook y el playbook. No son las únicas, por si acaso, ¿no? Solo para que tengan una idea de que hay vienen plantillas, formatos que disparan scripts para poder ejecutar esto. Y obviamente en un ecosistema, en su organización tecnológico asociado a nube, con serverless computing, esto es transparente. Aquí no estamos pensando en tecnología tradicional, ¿no? Estamos hablando de tecnología digital, estamos hablando de serverless computing, donde hay computación en servidores. Entonces todo se explica a través de código. Entonces yo genero un script de un runbook que tiene una serie de pasos y eso se ejecuta al momento. O un playbook también. Importante comentarles que no son las únicas herramientas que podemos utilizar, pero esto es a nivel de playbook y runbook, ¿ya? También podemos utilizar en el lado del mundo de Azure, el Azure Sentinel. Podemos utilizar el Azure Policy. Podemos utilizar el Chef Security, ¿no? Ahí miren las herramientas que podemos utilizar para poder automatizar estos documentos, que son operativos, que disparan triggers y generan de alguna manera la recuperación mucho más pronta y eficiente ante un ataque.
¿no? Igual esto se automatiza también para lo que es los lineamientos en materia de ciberseguridad, son básicamente los lineamientos, las líneas de base de seguridad también se pueden automatizar con herramientas como, ya les comenté, el Azure Sentinel o aquí el Rainforce, ¿no? Que son documentos Profesor, más técnicos. Sí, sí, sí. ¿cuál? Un ejemplo de líneas base de seguridad, por favor. Por ejemplo, línea base de seguridad de Azure Keyboard. Por ejemplo, el Azure Keyboard, que es la bóveda de llaves, ¿no? Necesita una línea base de seguridad. ¿Por qué? Porque imagínense esa bóveda de llaves no segura, que no tenga encriptación, porque es la bóveda que tiene las llaves de todos los sistemas informáticos de la empresa, incluyendo también usuario passwords. Es como un AD, para que se entienda, pero a nivel de aplicativos, pues, ¿no? Entonces, imagínense inseguro. Entonces necesitan hardenear esa tecnología. El Azure Keyboard como tal tiene que tener redundancia, tiene que tener encriptación, tiene que tener, por ejemplo, un control de accesos altamente seguro, etc, 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 etc. Esta serie de condiciones seguras, ese es el hardening que tenemos que hacer para la LB, para en este caso, ese sería la LBS para en este caso del Azure Keyboard. ¿Sí? Por ejemplo, un procedimiento de encriptación de llaves o de generación de llaves, ¿en qué parte de la pirámide iría? De llaves Eh, criptográficas, por ejemplo. ajá. Procedimientos. Acá. Un procedimiento como tal no está asociado, en este caso no es un playbook, ¿por qué? No es un playbook porque no está asociado a incidentes, ¿no? Procedimiento de encriptación de llaves, por ejemplo. Eso es un procedimiento. Tampoco sería un runbook porque no está asociado a un paso a paso, ¿no? No estamos hablando de encriptación con la herramienta, no sé, pues se me ocurre tales, ¿no? Estamos hablando mucho más genérico, de manera procedimental, es lo que yo acabo de escuchar, ¿no? Cuando Sí, hablamos de algo más técnico, ya hablamos de un runbook. y en línea base es algo mucho más técnico. No, la línea base es más para el aprovisionamiento, a diferencia del procedimiento. Ahí, me parece perfecta tu pregunta. La línea base es al momento de aprovisionar y el procedimiento es al momento de ejecutar en el running, en el día a día, que no estás aprovisionando, lo estás utilizando, ¿no? La tecnología, el proceso, lo que estés haciendo. No sé si me voy a entender la diferencia entre LBS y procedimiento. Cuando nace el activo, su LBS, se hace el hardening. Y Ok, cuando ya lo la utilizas entendí. en día a día, el procedimiento. ¿Sí? Ahí está mejor, creo. Sí, gracias. Buenas. Ya, de nada, de nada. Listo. Entonces, para terminar esto, aquí está el tema de las documentaciones. Entonces, yo les comentaba que este gráfico trata de explicar cómo, esto tiene mucho del IS, el Information Security Forum, que comentaba, ¿no? El Information Security Forum te dice, ¿sabes qué? Debes tener políticas. Y aquí están las políticas. Estas políticas están asociadas a los objetivos de gobierno de tu empresa. En gobierno de ciberseguridad estamos hablando de gobierno corporativo, como lo tengan en su organización. Estas políticas deben aterrizarse en lineamientos. Y estos lineamientos, dependiendo si están asociados a incidentes, asociar a playbooks. Y estos playbooks, si es necesario, detallarlos en roundbooks. Y cuando quieres aprovisionar, y recuerden, de caja no se usa nada, se tienen que generar las líneas base de seguridad. Y todo esto, toda esta documentación en materia de ciberseguridad, solamente estamos hablando del corte exacto en materia de ciberseguridad, porque para TI sería otra pirámide diferente, pero tal vez parecida, pero no exacta, ¿ya? Tenemos los waivers. ¿Qué cosas son los waivers? Que son excepciones, ¿ya? A toda esta documentación, a todo esto. Estas excepciones, según el Information Security Forum, te dice es que tienen que ser documentado. ¿Qué pasa si, o sea, de qué vale que tengamos super políticas, super lineamientos, buenos playbooks, y al final viene un aplicativo, ¿sabes qué? Yo no puedo cumplir tu playbook, ni mucho menos tu lineamiento. Lo siento, me pones como excepción. Ya, ok, lo exceptúas, ¿no? Lo excluyes de la aplicación del alcance de este documento. Pero ¿dónde está registrado? ¿Cómo está formalizado? Aquí, según el Information Security Forum, hay que formalizar esas exclusiones. Esa formalización a través de un formato, de una plantilla, o sea, de un documento. Es un documento más. Pero que puede aplicar, o sea, un waiver se puede aplicar, o una excepción se puede aplicar tanto a una LBS, tanto a un runbook, tanto a un playbook, tanto a un lineamiento, tanto a políticas. Ejemplo de ello, aplicativos que realmente, aplicativos standalone.
aplicativos que son usados por un grupo pequeño de usuarios, ¿no? Son muy acotados, ¿ya? Como se nos va la hora, voy a avanzar un ratito para terminar aquí. También está el enfoque de servicios multicloud, y aquí está el ISF también que comenté hace un rato. Te dice, céntrate en la parte de gobierno de nube, gobierno de seguridad en la nube, céntrate en los controles básicos de seguridad en la nube, que está asociado a lo que es data protection, gestión de identidades, network security, monitoreo de seguridad y la gestión de configuraciones, ¿no? La seguridad en las configuraciones. O sea, que es el hardening o la LBS que he comentado. Miren, es lo que dice el ISF. Y también te dice, para gobernar la seguridad en la nube, productos. En la parte de productos, tenemos que tener proveedores genéricos, productos de proveedores de nube especializados, entre otras recomendaciones que nos ahorita, ¿ya? Listo. Y con eso entramos a la confianza digital. Hasta ahora les he mostrado el problema, una posible solución, ¿no? Con un sistema de gestión de seguridad y ciberseguridad, ¿no? Y ahora en la confianza digital. ¿Qué cosa es la confianza digital? La confianza digital es una expectativa más que las personas, los procesos y las empresas en general requieren hoy en día en un mundo globalizado y altamente digitalizado. Por ende, requieren que sea de manera ética y confiable el entorno digital. Imagínense tener un lavado de activos con monedas digitales. Eso no podría pasar, ¿verdad? Sería la destrucción total en nuestro mundo, ¿no? Porque el dinero mueve el planeta. Entonces, tener dinero digital también como que lavado no generaría muchos problemas, chicos, ¿eh? Y bueno, y también, bueno, para entrar a detalles, lo que es ISACA ha creado un framework que se llama el Marco de Ecosistema de Confianza Digital, DTF sus siglas, y este marco implica una serie de componentes, que aquí lo estoy mostrando acá. Y qué casualidad, este marco tiene mucho que ver con gobernanza, tiene mucho que ver con COVID. Aquellos que conocen COVID, para gobernar las tecnologías, tiene mucha relación, como personas, procesos, tecnologías. Para cada uno de estos componentes hay que generar ciertas condiciones para generar confianza digital. Y esas condiciones son básicamente, en su plataforma base, está gobierno. Es decir, en otras palabras bien simples, para generar confianza digital necesitamos tener un buen gobierno de las tecnologías. Y esto pues, implica gobierno de ciberseguridad, gobierno de nube, gobierno de IA, todo. En general, gobernar todo lo que tenemos que gobernar en materia de tecnologías. Hay una serie de principios que habla este framework, ¿no? De la integridad, seguridad, privacidad, resiliencia, calidad y etc., ¿no? Hay una serie de principios que hay que generar y hay que hacer que cada tecnología, en materia de IA, por ejemplo, hay que generar estos principios de integridad, seguridad, privacidad y demás. ¿Para qué? Para asegurar que el IA como tecnología pueda generar confianza digital. En materia de ciberseguridad tenemos que generar no solamente la confidencialidad, la integridad y disponibilidad, sino también la integridad, la privacidad, la resiliencia para generar confianza digital. ¿Se da cuenta? Ya es más complejo, ¿no? Desde ya la ciberseguridad era compleja, ahora la hace más compleja con la confianza digital. Dentro de los beneficios, que creo que estaba viendo acá, está la mejora en relación entre los clientes y los socios, refuerzo el cumplimiento normativo. Cada día hay más regulación en materia de confianza digital. Una de ellas es la ley de gobierno digital, que ahora aplica al sector público, me parece, aquí en Perú. En algún momento, pues esto puede ser genérico, así como la ley de protección de datos personales, que implica a cualquier tipo de empresa a nivel Perú, entre otros. Bueno, la pérdida de confianza digital va a ser un impacto en incremento de los riesgos operativos, pérdida de clientes, pérdida de ventajas competitivas, entre otros. O sea, de que es negativo para la empresa. Pues también frente a ello, justo en esta conferencia que les comentaba que participé en Buenos Aires, hablaban de que, oye, qué bonito que suena todo esto, se hace complejo, que complementa la ciberseguridad muchísimo, está bien, perfecto. ¿Y alguien lo ha probado? ¿Realmente funciona para que ISACA lo traiga? Pues aquí ya hay algunas empresas que manifestaron, ¿no? Cómo haber implementado y su experiencia, ¿no? Una de ellas fue Deloitte, otra fue Microsoft. Hay una empresa financiera, ¿no? Chimen, que básicamente es una empresa digital, es un banco digital, Pacífico, entre otras empresas que están ya investigando y analizando, ¿no? Y algunos gobiernos también, sobre todo. Yo recuerdo que se presentó un caso de Brasil, ¿ya? Había un banco en Brasil, no recuerdo el nombre ahorita del banco, Banco de Brasilia, algo así, recuerdo. Ellos comentaron que tenían una serie de problemas con temas de corrupción, con temas bastante graves, ¿no? De ataques,
o sea, internos en la empresa, pues no podían lidiar con eso. Pues con esto, implementando este marco de confianza digital, y recién están haciendo, o sea, desde el año pasado, bueno, anteaño pasado, ¿no? Porque yo fui el año pasado. El anteaño pasado, en un año de experiencia que ellos tienen, han logrado reducir la cantidad de impactos y de problemas que han tenido en materia de fraude y todo ese tema que se tiene internamente, ataques internos, básicamente, ¿no? Se espera que en un par de años más estos bajen considerablemente y obviamente están sacando gente, moviendo gente, sus filtros son más exhaustivos al momento de contratar a personal, incluso también tienen toda una serie de mecanismos, herramientas y tecnología para poder detectar insiders, personas que atacan internamente a la empresa, colaboradores que trabajan en la empresa. Y bueno, para terminar, la evolución es esta, la que quiere Isaka es esta, y ya migrar de la gobernanza hacia la confianza digital. Hay un ecosistema ya altamente visualizada por Isaka en este caso, y como tal, COVID es el principal actor. Es decir, si ustedes, nosotros queremos generar confianza digital en nuestras organizaciones, tenemos que implementar COVID. Y para implementar COVID, COVID no está hecho solamente para tecnologías, ya lo comenté, está para áreas foco. Puede ser cloud, puede ser DevOps, puede ser ciberseguridad, entre otros. En el caso de COVID, exclusivamente para el tema de ciberseguridad, aquí está. ¿No? Perdón, acá. Entonces, tenemos que implementar COVID con NISSF, ISOs, ¿no? El SysControl, entre otros frameworks que quisiéramos implementar. Y todo esto va a generar confianza digital. ¿Ya? Entonces, COVID es un marco básico para que podamos nosotros implementar ciberseguridad. Tenemos que conocer de COVID. Si no, no vamos a tener confianza digital y mucho menos nuestra ciberseguridad va a ser enfocada netamente centrada al aspecto técnico, que está bien, pero también tenemos que darle esa vista estratégica, la vista de gobernanza. ¿Y qué mejor de utilizar un framework de gobierno, que es COVID, para ciberseguridad? Bueno, y termino con este slide. Este slide trata de plasmar todo lo que acabo de hablar en este momento y la propuesta. Esto es lo que yo de alguna manera propongo y cómo es que en función a lo que hemos hablado en esta sesión y de toda la información que he podido tener y en función también a la experiencia que he tenido en varias ocasiones, sobre todo en materia de gobernanza, cómo definimos la estrategia del ecosistema de confianza digital. Y en materia de ciberseguridad, tenemos al SGCI Community tradicional que conocemos acá. Aquí está. Sobre ello, montamos una capa adicional, que son controles adicionales, prácticas adicionales de ciberseguridad, que están acá. Entonces ya tenemos el SGCI, Sistema de Gestión de Seguridad de Información, y ciberseguridad, ¿verdad? Ya lo hemos comentado con más detalle hace unos minutos. Sobre ello, ¿qué montamos? Los componentes de gobierno de COVID. Miren esto, los 7 componentes de gobierno de COVID. Con eso estamos generando la capa de gobernanza y fortaleciendo la capa de gobierno en materia de ciberseguridad. Y a ello, que la capa de gobierno, tenemos que agregar otros ingredientes adicionales, como por ejemplo el NIS-CSF, como la ISO 27018, que es para la parte de protección de data, como por ejemplo la ISO 27110, para generar el framework robusto. Miren, framework robusto, o sea, es decir, que aquí con todo lo que estoy comentando, no vamos a hablar de los 94 controles que tiene la ISO 27001, ni también vamos a hablar de los 114 controles que tiene el Cloud Security Matrix del CCA, en materia de seguridad en la nube, sino aquí estamos hablando de controles mucho más, el espectro es mayor en cuanto a los controles. Estamos hablando con la ISO 27110, vamos a tener un framework robusto, el cual va a tener controles de seguridad y de ciberseguridad asociado a 900, 800, 1000 y tantos controles que apliquen a tu organización. Por eso hay que implementar un framework robusto de ciberseguridad, ¿no? Una lista de controles, para que se me entienda mejor. Una lista de controles que apliquen a tu organización, ¿no? Y todo ello concentrado en un framework robusto, ¿no? Y eso es básicamente, con todos estos ingredientes, lo que pide este framework de confianza digital de Isaka es generar estos principios básicos que hablamos hace unos minutos que estaban acá. A ver, retrocedo un poquito. Es acá, estos principios básicos para generar la confianza digital. Es decir, que si queremos hablar para ciberseguridad, tenemos que tomar en cuenta la privacidad, la resiliencia, la calidad, la confianza, ¿no? La integridad y demás. ¿En qué? En los activos de información asociados al sistema de gestión de seguridad y ciberseguridad y con la capa de gobierno que acabo de comentarles.
Y eso, chicos, eso es lo que les traía el día de hoy. Creo que me pasó unos minutos. Y nada, eso era básicamente lo que quería compartirles. No, excelente, Nicanor. Gracias por la presentación. Bastante académica. Ese es bastante, bastante importante, ¿no? Los marcos de referencia. Tengo un par de Sí. preguntas, pero a ver, primero con el foro. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta adicional que de repente desea realizarlo por el chat, o pueden activar el micro y lo pueden realizar. Sí, dale, con confianza, chicos. La, A la idea es ver, un poco aprender sobre el tema, ¿no? Yo sé que es bastante nuevo el tema, confianza digital. sí, a ver, ahí creo que, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? José, por ahí veo que enciendes el micro, Sí, confírame. ¿qué Sí, tal? José. Hola, Luis, ¿Qué tal, buenas noches. José? ¿Cómo estás? A ver, Bien, bien. coméntanos. Sí, no, quería agradecerte en principio por compartir este espacio y por el expositor también. Yo quería saber algo, si bien es cierto, todo parte de la gobernanza que se le va a dar a los datos, ¿no? Pero quisiera un poquito reflexionar sobre el tema de la residencia de los datos, ¿no? Porque si tenemos una ley de protección de datos personales donde la residencia no explícitamente se puede dar aquí, si no se puede, puede ser transfronteriza, ¿qué nos garantiza que esta ley prácticamente nos pueda proteger los datos realmente personales, ¿no? Si la residencia, la soberanía, sobre todo, de un dato personal y si fuera otro más explícito, tuviera una consecuencia de al verse migrado, al ser alterado, ¿no? O sea, eso es lo que quisiera saber tu opinión, Sí, buenísimo. Gracias por tu pregunta. Súper, súper. Miren, hay algo que sí creo que les va a ayudar muchísimo acá. Regreso acá al gráfico del marco normativo, ¿ya? Y voy a tratar de borrar las cosas que hice acá. Voy acá a este gráfico, ¿ya? Espero ayudarte con esto. Miren, ¿cómo vamos a hacer en materia de privacidad de los datos y lo que acaba de comentar de la resiliencia y demás? ¿Cómo hacemos que realmente esto sea efectivo? Para que realmente sea efectivo esto y que no quede solamente en papel, o sea, que esté escrito la ley 29733 de protección de datos personales, por ejemplo, no quede solamente en papel y a la hora de aplicarlo en la empresa, pues del 100%, 10% se aplica, por poner un ejemplo. ¿Eh? Entonces, cuando haces cruce transfronterizo, como ustedes saben, se tiene que declarar. A la hora de hacer la declaración de hacer cruce transfronterizo, se tiene que tener los bancos de datos y así una serie de consideraciones, ¿verdad? Ya todo eso que acabo de comentar debe estar escrito en algún lado acá. Sea política, alineamientos, primero. Luego bajarlo a Playbook, Rambo, lo que aplique, ¿ya? Pero tiene que estar escrito. Sobre eso que está escrito, pero que no es teoría, sino escrito en la práctica para su empresa, porque recuerde que la ley no está hecha para tu empresa, o sea, no está redactada para tu empresa. Se baja a la realidad de tu empresa con detalles mucho más puntuales, linkeando incluso a procedimientos o a flujos internos o a plantillas o formatos de otras áreas, ¿me entienden? A eso me refiero cuando hablo de esa documentación propia de tu empresa, que aterriza en materia de privacidad, que estamos hablando ahorita como ejemplo. Entonces, frente a ello, se requiere, ya comenté hace unos minutos, COVID, que va a, de alguna manera, a orquestar toda la gobernanza. O sea, la respuesta que te doy es la gobernanza. ¿Cómo yo garantizo que pueda cumplir todo esto? Con la gobernanza. Y para generar gobernanza necesita de un equipo, de un rol, de un área, de un proceso que se encargue de fiscalizar esto. ¿Y cómo se va a encargar? A través de sanciones. Véalo con este ejemplo, policía informático. Imagínense salir a patrullar como un policía de tránsito y ve a una persona cruzando a un auto pasando la luz roja. Lo captura, su papeleta. Lo mismo en TI. Ve a un aplicativo que está haciendo el pase a producción y no anunció en el comité de pases. No evaluó sus riesgos. Papeleta. ¿Cuál es su papeleta? Lo que define a la organización. No solamente a la persona estoy hablando, ¿eh? Son temas más estratégicos. Pueden ser, por ejemplo, llevarlo a un foro, al comité de gobierno financiero, o llevarlo tal vez, darle un plazo máximo, generar mecanismos como deuda técnica, por ejemplo,
o generar, por ejemplo, también sanciones propias a la persona, ¿no? etc. ¿no? Frisear puede ser también aplicar el freeze, o sea, es decir, bloquear sus pases a producción por un cierto tiempo, hasta que subsane eso. Van a definir el mecanismo de sanción que realmente requiere su empresa, de tal manera que se le va a sancionar por haber incumplido el lineamiento 34, ¿no? No sé, pues de encriptación de datos personales para cruce transfronterizo, para poner un ejemplo nada más, ¿no? He ahí entonces, aquí la respuesta que yo te daría sería la gobernanza. Ellos se van a encargar de que realmente esta letra no sea muerta. Y tiene que ser un equipo especializado en ello, donde van a tener métricas, indicadores, software, presupuesto, dinero, y van a estar todos los días patrullando, identificando quién cumple y quién no cumple. ¿Sí? No sé si eso te ayuda un poco a lo que acabo de comentar. Sí, sí, te agradezco, Nicanor. Ya, buenísimo, buenísimo. Y Gracias, ojo que, gracias, Nicanor. Ahí, buenísimo. sí, termina, Nicanor, no te corto. Sí, ojo que lo que acabo de comentar es una forma, no es la única. O sea, se nos pueden ocurrir algunas otras ideas o estrategias, pero esta es una de las formas que yo vivo al menos, ¿no? En el día a día. No sé si hay otra pregunta o consulta. En todo caso, voy avanzando en realizar unas preguntas. Justo en la gráfica donde estás, Nicanor, me pareció interesante cómo lo has planteado la parte de pirámide y sobre todo cuando comentabas la parte de playbooks, procedimientos y rambos, que es un detalle Ujú. bastante interesante cómo poder separarlo. Pero abajo veo una palabrita pues, que llama bastante la atención, ¿no? La parte de waivers, ¿no? Que por ahí puede ser la parte de excepciones, ¿no? Que Sí, muchas veces son temas bastante delicados, ¿no? Que se tiene que manejar dentro de la organización. En tu caso y en tu experiencia, por ejemplo, ¿cómo crees que sería la mejor manera para poder aprobar esas famosas excepciones que muchas veces lo toman como que ya es algo cotidiano, ¿no? Y eso obviamente en el tiempo hace pues que por ahí se vaya generando huecos, ¿no? Exacto. Entonces, en tu experiencia, no sé si nos puedes comentar algo sobre ello. sí, claro. En el tema de excepciones, primero tenemos que ser transparentes. Segundo, que tienen que ser formales, es decir, oye, una llamada, un WhatsApp, oye, ¿sabes qué? El aplicativo de, no sé, pues de venta por internet va a estar excepto al alineamiento 44 de protección de datos personales. ¿Pero por qué? Entonces, para que una excepción se ejecute, primero hay que formalizar la solicitud. Pide la solicitud. Para que venga esa solicitud, tiene que también contener ciertas aprobaciones, o sea, ciertas, lo han llevado, por ejemplo, a un foro de arquitectura, lo han llevado a un foro, a un comité estratégico de TI o de seguridad o con el CISO. Si ya lo han conversado, pues vienen a un foro, a un área como el área de gobierno de tecnologías, gobierno de ciberseguridad, como lo tengan en su empresa, vienen y lo atendemos. Lo registramos. A ver, ¿tú conformes? Ah, aquí están los conformes. ¿Ok? A ver, tu formato, ¿ya llenaste tu formato de excepciones? Sí, aquí está. Perfecto. Entonces, una vez ya formalizado el tema, porque tiene los conformes, esto se anuncia. No es que se hace por debajo de la mesa, se lanza a toda la empresa. Señores, queda excluido del lineamiento 34 de protección de datos personales al aplicativo, no sé, ventas por internet, al ERP. Por poner un ejemplo, ¿eh? Este aplicativo está excluido por este motivo y esto entra a ser vigente desde tal fecha. De tal manera que a este aplicativo no le va a pasar nada si incumple ese alineamiento. Ojo, que para que pueda hacer esa excepción es porque la empresa finalmente, y con todas las conformidades que yo he hablado, la empresa va a asumir el riesgo. Que si sucede algo, creo que la empresa le ha dado la excepción, ¿no? El comité de riesgo no financiero, como ejemplo, ha evaluado y dijo, sí, pues dale, porque lo amerita y lo necesita, ¿no? Y que luego lo regularizo. ¿Y ahí cómo lo regulariza? Ahí va a estar el problema, ¿no? Es como que un pasivo que estamos asumiendo en la Tal empresa, cual. ¿eh? No es tan Tal sencillo. cual. Tal cual, Nicanor. Creo que la has descrito tal cual, muchos ya dentro de la experiencia, pues lo hemos visto. No, no es que sea algo debajo de la mesa, como mencionaba, sino es que la idea es poder formalizar, como dices, ¿no? Que el negocio pueda evaluar bien los riesgos y sobre eso tomar las acciones o las excepciones respectivas, ¿no? Es un buen punto. Y otro que por ahí creo que lo mencionabas ya al final y de repente para dar un doble check, mencionabas el framework, ¿no? De toda la parte del tema de confianza digital. Hay una Ujú. opción específica que mencionaba, no sé si estaba más adelante,
Acá, ¿no? Justo el anterior que Andrés, mencionabas. sí. En el lado derecho de tu slide mencionabas la parte de arquitectura, ¿no? ¿Está bien? Ujú. Esta Sí. arquitectura, por ejemplo, que tú mencionas, o recuerdo tu experiencia también, ¿cuál creerías que es la que podría calzar? Creo que ya mencionaste una, ¿creerías que por ahí hay otras más? ¿O en tu experiencia has visto que de repente se han unido las arquitecturas, no sé, un SAPS, un TOGAF, y han podido, dentro de este marco de confianza digital, funcionar de manera adecuada? ¿Cómo lo ves? Sí. Sí. El arquitecto aquí es un actor fundamental para la gobernanza, como comenté. Y de cara a la confianza digital, el arquitecto es el que tiene que, de alguna manera, plasmar sus diseños pensando en confianza digital. Entonces, tú lo acabas de comentar, SAPSA para el lado de seguridad, en arquitectura y seguridad, con TOGAF para el lado de arquitectura y tecnologías tienen que trabajar en conjunto. Así como existe el DevSecOps, ¿no? El momento de desarrollo y de los pasos de producción y demás, lo mismo aquí los arquitectos. O sea, el arquitecto de soluciones, con el arquitecto de tecnologías, con el arquitecto de seguridad, con el arquitecto empresarial, todos ellos deben trabajar en conjunto, en un solo pipeline, tipo DevSecOps, de tal manera que sus diseños conversen con lo que el arquitecto de soluciones pide o necesita, para hacer, puede ser la cadena, con el arquitecto empresarial solicita, porque él tiene la cara al negocio, eso lo baja el arquitecto de soluciones en una solución tecnológica, el arquitecto de soluciones va a solicitar la arquitectura técnica a un arquitecto tecnológico y el arquitecto tecnológico va a definir esa arquitectura tecnológica con componentes de seguridad y le va a pedir al arquitecto de seguridad. Entonces tienen que estar orquestadas las arquitecturas. No podemos pretender crear un diseño que no converse con seguridad, ¿no? Entonces, la seguridad Bueno, debe nacer desde la concepción de la tecnología, en el papel, en el diseño, antes de comprar incluso tecnología, antes de buscar a la tecnología, ¿no? Desde el inicio tenemos que generar la confianza digital, desde que nazca la tecnología, desde la concepción. gracias, Nicanor. Y ahí está el reto, ¿no? Creo que ahí está el reto de poder orquestar, como mencionas, los diferentes frentes o satélites dentro de toda la parte del gobierno de gestión de TI para hacer que esto obviamente funcione. Mire, justo iba a cerrar Sí. justo el comentario con una frase que mencionaste, ciberseguridad con la vista de negocio, ¿no? ¿Qué tan importante es ese enfoque al momento de implementar ciberseguridad? Como mencionabas también, no solamente es un detalle técnico que hay que tener en cuenta y que vamos a un DLP, un PAN, un CASB y otros que es necesario y es bueno, pero darle esa mirada de negocio también es importante para ver que esos controles sumen y ayuden obviamente al negocio, ¿no? Importantísimo, tomé esa frase para poder dar el comentario final. No sé si por ahí tienes algún comentario de cierre antes de pasar ahí a las últimas Vale. slides que tengo por aquí, ¿no? Vale, no, por mi lado, muchas gracias, gracias por el tiempo. Es súper de verdad compartir estos temas. Creo que nos quedan para rato. Creo que aquí vamos a vernos en algunos otros foros y vamos a seguir aprendiendo de esto. Yo sé que es algo nuevo y nada, el reto está para nosotros y lo bueno que para nosotros, aparte de reto, pues nos genera mayor expectativa, también nos abre oportunidades, ¿no? La ciberseguridad. Veámoslo por ese sentido. Nada, Perfecto, gracias. perfecto, perfecto, indicador. Nada, ahí también justo estoy compartiendo por si acaso todos los que se van conectando. Sé que muchos son alumnos de Nicanor, pero igual comparto por aquí y está por el chat del Zoom también la parte del canal de YouTube. Ahí van a ver también diferentes videos con obviamente grandes especialistas, así como Nicanor, que también han compartido temas de conocimientos. Hay una comunidad por WhatsApp, si gustan obviamente sumarse. Está mi cuenta de LinkedIn para ahí estar conectados y obviamente la cuenta de Nicanor. Nicanor, nada, agradecerte por el espacio, gracias por compartir el conocimiento. Creo que estos frameworks que nos has mostrado es bastante interesante, correcto, esta idea de poder orquestar, suma bastante a la parte de ciberseguridad, seguridad de la información, y agradecerles por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad, Nicanor. Un gusto. Gracias a Gracias todos también. también. Cuídense. Un Nos fuerte abrazo. vemos. Nos Chao, chao. vemos. Gracias a todos, señores. Nos vemos.